Hola, en este vídeo vamos a explicar el tema de la programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste básicamente en dividir un programa en subprogramas, que también llamamos módulos. De este modo conseguimos tres objetivos fundamentales. El primero es mejorar la legibilidad. Imaginad que tenemos una aplicación que no tiene o que no sigue el paradigma de la programación modular y se compone de un único fichero enorme. Y en este fichero están entremezcladas todas las funciones de la aplicación y hay funciones que tienen que ver con gestión de fechas, funciones que tienen que ver con gráficos, está todo entremezclado. Si yo quiero buscar para ampliar o mejorar una de las funciones que tiene que ver con las fechas, pues tendría que leer el fichero de arriba abajo y buscar dónde está la función que voy buscando. Si yo por el contrario he seguido la programación modular, he seguido el paradigma de la programación modular, pues tendré el fichero dividido en múltiples ficheros que llamaremos módulos y me iré directamente al módulo adecuado, que será el que contenga las funciones que quiero revisar. También me mejora o aumenta la reusabilidad del código. De nuevo, si yo tengo funciones que trabajan con fechas en esta aplicación y quiero hacer una nueva aplicación que también necesita trabajar con fechas, pues voy a ir al código fuente de la primera, voy a buscar dónde están las funciones de fecha, voy a copiar y pegar el código y eso me puede llevar a errores, además de que pierdo bastante tiempo. Si por el contrario he seguido el paradigma de la programación modular y tengo la aplicación dividida en módulos y hay un módulo de fechas, ese módulo lo podré reutilizar directamente en mi nueva aplicación sin tener que escribir de nuevo el código de las funciones ni copiarlo y evitándome errores. Y por último, facilita el mantenimiento. La programación modular me facilita el mantenimiento, que consiste en encontrar o solucionar errores a lo largo del tiempo o mejorar la aplicación a lo largo del tiempo. De este modo, si de pronto aparece un error relacionado con las fechas, en lugar de buscar dónde están las funciones que tienen que ver con fechas y tratar de arreglarlas, iré directamente al módulo, lo mejoraré y incorporaré el nuevo módulo a la aplicación sin tocar nada más. Así que, una vez visto esto, vamos a ver qué es un módulo. Pues un módulo básicamente es un conjunto de recursos. Y por recursos entendemos definiciones de tipos de datos, definiciones de funciones, variables. Y en todo módulo hay un subconjunto de los recursos que llamamos su interfaz público. Ese subconjunto, ese interfaz público, va a ser el conjunto o subconjunto de recursos que ofrece el módulo para que sean utilizados por otros módulos. Y la clave de la programación modular es que tiene que ser posible usar esa interfaz sin conocer cómo está implementado. De este modo vamos a ser capaces de cumplir los tres objetivos de la programación modular. Ahora bien, cuando escribimos una aplicación modular, lo que estamos haciendo es crear un conjunto de módulos y están relacionados entre sí a través de la relación de uso. Hay módulos que usan a otros módulos, pero siempre tiene que haber un módulo, que vamos a llamar el módulo principal, que no va a ser usado por ningún otro y que normalmente usará todos los demás. Habrá módulos como el módulo 3 que usen exclusivamente a otro módulo o módulos como el módulo principal que usen a varios módulos. Pero ninguno debe utilizar al módulo principal. Y además debemos asegurarnos de que en este grafo de dependencias no aparecen ciclos. Muy bien, pues ¿cómo utilizamos el paradigma de la programación modular en C? Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es escribir dos ficheros de código fuente por cada módulo. Imaginad que queremos escribir el módulo pantalla, que va a ser un módulo dedicado a realizar gráficos con el ordenador. Pues para ese módulo
crearemos el fichero pantalla.h y el fichero pantalla.c. Los dos ficheros de cada módulo se llaman igual, pero tienen terminaciones diferentes. El fichero terminado en h, que también se le conoce como fichero cabecera normalmente, es el que va a contener el interfaz público del módulo. Y el fichero pantalla.c contendrá la implementación. En el fichero de cabecera, la interfaz va a consistir en la declaración de las funciones, mientras que en el fichero pantalla.c, en la implementación tendremos la definición de las funciones, es decir, su código fuente. Y una vez que tenemos un módulo ya creado, para completar nuestra aplicación modular, tenemos que escribir el módulo principal. El módulo en el que estará en C la función principal, la función main, y que normalmente se suele llamar main.c. Este módulo principal hemos dicho que será el que use a todos los demás módulos y ninguno lo usará a él. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos que el módulo use al otro módulo? Que en este caso main.c, que es el módulo principal, use al módulo pantalla. Para conseguirlo tenemos que utilizar la directiva del preprocesador include y poner el nombre del fichero de cabecera del módulo. En este caso hemos dicho que se llama pantalla.h. Poniendo esta directiva al comienzo de nuestro fichero main.c o del módulo que queramos escribir, vamos a ser capaces de usar al otro módulo, de usar al módulo cuya cabecera estamos incluyendo. En una aplicación pequeña, la persona, el programador que escribe el código del módulo cliente y el código del módulo proveedor suele ser el mismo. Esto no es así en aplicaciones más grandes, pero incluso en las pequeñas tiene sentido el pensar que somos personas diferentes, que jugamos roles diferentes al escribir el código, porque, como hemos dicho, lo más importante es garantizar que la implementación permanezca oculta al cliente. Entonces, es bueno pensar que somos un desarrollador independiente haciendo el módulo y somos un desarrollador independiente haciendo el módulo cliente. ¿Y cómo conseguimos que el cliente sea capaz de utilizar nuestro módulo si la implementación tiene que permanecer oculta? Si el cliente no conoce los detalles de implementación, ¿cómo utiliza las diferentes funciones? Bueno, aquí aparece el concepto de documentación, que es clave para que esto pueda funcionar. La documentación es lo que va a permitir al cliente saber qué ofrece el módulo, cuál es su interfaz público y cómo se utiliza. Y en la documentación vamos a encontrar para cada función su sintaxis y su semántica. La sintaxis se compone del nombre de la función, los parámetros de la misma y el tipo de datos que devuelve. Y la semántica nos va a decir cuáles son las precondiciones, es decir, las condiciones que deben cumplir los parámetros para que la función pueda trabajar correctamente y cuál es el efecto de la función, es decir, qué hace la función. Con todo esto vamos a ser capaces, como clientes, de saber qué ofrece el módulo y cómo se utiliza de manera correcta, pero no vamos a saber, ni lo necesitamos, cómo está implementado por dentro. Así garantizaremos los tres objetivos de la programación modular. Vamos a ver ahora un ejemplo de módulo, empezando por su documentación. La documentación en este caso es del módulo que hemos llamado aritmética, un módulo que incluye funciones aritméticas con números enteros. Lo primero que ofrece este módulo, según la documentación, es un tipo de datos que llama entero. Y además ofrece un conjunto compuesto por 4 operaciones públicas. Este sería el interfaz público del módulo. Y nos dice para cada operación su sintaxis. Por ejemplo, para la operación suma nos dice que se llama suma, que tiene 2 parámetros de tipo entero, A y B, y que devuelve un valor de tipo entero. Y nos dice su semántica, en este caso el efecto. Devuelve la suma de A y B. Es igual para la resta y para la multiplicación,
Y en la división, además del efecto, nos ha incluido también una precondición. En este caso, la división no se puede hacer si estamos intentando dividir por 0. Por tanto, la precondición es que d, el valor del parámetro d, tiene que ser distinto de 0. Y el efecto pues es que nos devuelve el cociente de n partido por d. Para este módulo, cuya documentación acabamos de ver, vamos a ver ahora cómo se escribiría el código en C. Entonces, lo primero que hemos dicho es que necesitamos dos ficheros, aritmética.h y aritmética.c, con el mismo nombre y diferente terminación. En aritmética.h va a ir el interfaz público y en aritmética.c vamos a escribir la implementación del módulo. Entonces, debido a que los módulos hemos dicho que pueden ser utilizados por múltiples módulos dentro de la misma aplicación, si cada vez que vamos a utilizar un módulo incluimos su fichero cabecera, C nos podría decir que estamos duplicando algunas definiciones. Entonces, para evitar que se produzcan esas duplicidades, C nos ofrece a través de las directivas del preprocesador la posibilidad de proteger el fichero cabecera del siguiente modo. Vamos a comenzar cada fichero cabecera de módulo que hagamos poniendo la almohadilla, el sostenido o hashtag, como queráis llamarlo, seguido de if ndef y una etiqueta que debe ser única para cada módulo, por lo que normalmente esa etiqueta se basa en el nombre del fichero. A mí me gusta poner subrayado, subrayado, el nombre del fichero, subrayado, h, subrayado, subrayado. Pero podemos poner cualquier trozo de texto siempre que sea único para cada módulo. Así que pongo la directiva, si no está definida esta etiqueta, el preprocesador va a incluir todo lo que venga a continuación hasta endIf, ¿vale? Hasta sostenido o hashtag endIf. Pero si la etiqueta ya está definida, no va a incluir nada más hasta el endIf. De este modo, si lo primero que hacemos dentro de la zona protegida es definir la etiqueta, solo la primera vez que se produzca la llamada a include aritmética.h se incluirá el trozo de código y el resto de llamadas a include aritmética.h que haya en la aplicación no tendrán efecto. Por lo tanto, no aparecerá ninguna definición duplicada. Por lo demás, lo que hay en el fichero de cabecera, en el fichero .h, son las declaraciones de las diferentes operaciones. Y las declaraciones de una función se ponen igual que cuando la definimos, pero sin el código fuente. Ponemos punto y coma y no escribimos llave ni nada del código de la función. Aquí tenemos las diferentes declaraciones de las funciones y además se suele incluir código siguiendo alguna notación que ya estudiaremos para explicar la semántica de cada operación. En este caso también se incluye la declaración de este alias, del alias entero, como sinónimo de la palabra int, que sería algo así como el tipo de dato que ofrece de forma pública en su interfaz público el módulo aritmética. Una vez que un módulo es cliente del módulo aritmética, incluye aritmética.h y a partir de ese momento tiene a su disposición la posibilidad de declarar variables de tipo entero y de utilizar las funciones suma, resta, multiplica y divide. Y ahora vamos a escribir el código fuente del módulo, la implementación del módulo que va en aritmética.c. En este fichero vamos a poner evidentemente el código de todas las funciones, pero además suele ser muy habitual y muy útil incluir también el propio fichero de cabecera del mismo módulo. Esto nos permite, por ejemplo, escribir el código de las funciones en el orden que queramos, ya que al haber hecho esta inclusión al principio, todas las declaraciones estarán al principio del módulo y si hubiera dependencias entre funciones, esa dependencia se resolvería por tener todas las declaraciones a priori. Además de escribir las funciones, cuando en nuestro módulo hay alguna función como divide que tiene una precondición, podemos implementar esas precondiciones utilizando el módulo de la biblioteca estándar de C denominado assert.h.
Este módulo nos permite utilizar esta llamada, la llamada assert, que tiene un único parámetro que sería una expresión booleana. ¿Qué vamos a poner aquí? Lo que queremos que se cumpla para que se pueda ejecutar la función, es decir, la precondición, en este caso, de la función divide. Y la precondición es que d tiene que ser distinto de 0. ¿Con esto qué conseguimos? Que al compilar y ejecutar el programa, si alguna llamada a la función divide incluye como segundo argumento un 0, esta condición, esta precondición, no se va a cumplir, por lo tanto, se detendrá la ejecución del código diciendo que se ha detenido en esta línea de esta función de este fichero. Pero la ventaja principal de utilizar assert en lugar de utilizar un simple if es que podemos compilar el código indicándole al compilador que no genere el código asociado a las precondiciones. Así pues, si después de probar el programa múltiples veces ya hemos solucionado todos los problemas, es decir, hemos pasado la fase de pruebas de forma satisfactoria y queremos generar el programa en su versión definitiva, lo generaremos sin incluir el código asociado a las precondiciones, por lo tanto, será un pelín más eficiente. Las precondiciones nos están evitando errores básicos, errores de concepto, errores relativos a utilizar mal las funciones. Pero hay otros errores que se pueden producir durante la ejecución del programa y que no tienen que ver con el mal uso, desde el punto de vista de programación, de las funciones del interfaz público de un módulo. Son errores normalmente relacionados con entradas de datos y relacionados con que el usuario, la persona que está utilizando la aplicación, no está respondiendo correctamente a lo que se le pide. Entonces hay dos formas de informar al cliente del módulo de que se ha producido un error al ejecutar una de sus funciones. Cuando el cliente, es decir, un módulo que quiere ejecutar una función, vamos a pensar en este ejemplo, en una función que me lee un número natural por teclado. Cuando ese módulo que está llamando a la función lee natural obtiene el resultado de la función termina, ¿cómo sabe el módulo que lo que le ha devuelto es un natural o no lo es? Pues si se ha producido un error en tiempo de ejecución, la función le puede informar al módulo a través del valor devuelto con un código de error. Pero esto solo lo podemos hacer cuando no todos los valores que representa el tipo de datos utilizado para devolver valores en la función son válidos. En este caso, si la función se llama leeNatural y lo que hace es pedirle al usuario de la aplicación que introduzca un número natural, pero devuelve valores de tipo entero, podemos aprovechar todos los negativos para representar códigos de error. Y así está hecho. ¿Qué hacemos? Primero utilizamos scanf para pedirle al usuario que introduzca un número natural y el valor que me devuelve scanf lo comprobamos para ver si ha sido posible traducir el texto a un número entero, como le habíamos indicado con %d, y si ha sido posible, si ese entero es positivo. En ese caso, la función leeNatural devuelve el valor que hemos leído por teclado y será un valor natural correcto. Pero si hemos leído un número, que es un número entero, pero no es positivo, entonces devolveremos un -1, que será el código de error asociado a se ha leído un número, pero no es natural. Por otro lado, si scanf nos ha devuelto un 0, es porque el texto que ha introducido el usuario ni siquiera se puede transformar como un número entero. Entonces devolveremos el código de error -2 indicando esto, indicando que el usuario no ha introducido nada que se parezca a un número. Evidentemente esto lo podemos hacer, como hemos dicho, en funciones cuyo tipo de datos representa un conjunto de valores más amplio del que realmente necesita la función. Pero no siempre es así. Tenemos la función leeNtero intervalo que nos tiene que devolver un número entero en el intervalo que indique el cliente a través de los parámetros.
claro, todos los valores enteros son válidos en este caso. Entonces, no podemos devolver ninguno que indique un código de error. Cuando pasa esto, una práctica muy común es utilizar una variable en el módulo, definir una variable que es el código de error asociado a al último error producido. Y las funciones utilizan esa variable para indicar el error. Entonces, fijaos que aquí, después de leer con scanf el número entero, comprobamos igual que antes si se había leído al menos un número entero, y si ese número entero está dentro del intervalo solicitado, devolvemos el valor. Pero si no lo está, ponemos un 1 en la variable error, indicando que se ha producido el error de tipo 1, que será el asociado a se ha leído un número, pero no está en el intervalo adecuado. Si por el contrario no se llegó a leer ningún número, pondremos el error 2 y devolveremos 0, igual que antes, pero el error, al estar asignado el valor 2, indicará que se ha producido un error relativo a que no se ha introducido ninguna cosa, ningún texto que se pueda interpretar como un número. Evidentemente, en los dos casos, lo fundamental es informar al cliente a través de la documentación de cómo tiene que gestionar el error, cómo tiene que comprender que la ejecución de la función ha terminado con error. En un caso será indicándole los valores que devuelve cuando son códigos de error, y en otro caso será indicándole que después de ejecutar la función intervalo tiene que comprobar el valor de la variable error y ver si esa variable vale 0 o vale 1 o 2. Fijaos que al principio de la función intervalo siempre ponemos la variable error a 0 para que pase lo que pase, si no hay error se mantenga con error a 0. Y si queremos que en un módulo haya una variable como esta, que se llama error, y que sea una variable pública del módulo, lo que tenemos que hacer es en el fichero .c, en la implementación, declarar la variable e inicializarla directamente, como estáis viendo aquí. Este sería el código que habría en el fichero .c. Y además, en el fichero .h hay que volver a declararla, pero esta vez no la tenemos que inicializar y además tenemos que incluir delante la palabra reservada extern. Muy bien. Vamos a terminar el tema de la programación modular explicando o hablando de dos criterios que se deben seguir a la hora de diseñar módulos para que se consideren diseñados de forma correcta. El primero es el llamado criterio de la cohesión. Y por cohesión entendemos que un módulo tiene que incluir un conjunto de recursos relacionados entre sí. Vamos a verlo con el módulo fechas que tenemos aquí. Aquí tenemos el interfaz del módulo fechas, el fichero .h, y vemos que hay una función que se llama día, una función que se llama mes y una función que se llama año, que devuelven el día, el mes y el año correspondiente a la fecha actual, pero también incluye una función que se llama factorial y que devuelve el factorial de un número. Realmente esto no tiene sentido. Incluir en el interfaz de un módulo operaciones que no tienen nada que ver con el resto de operaciones se considera un error de cohesión. Entonces, lo ideal es quitar esta función de aquí, no incluir la función factorial en el módulo fechas, ponerla en otro módulo que tenga que ver con operaciones matemáticas, por ejemplo. Y el segundo criterio sería el criterio de la independencia. Los módulos tienen que ser lo más independientes posibles. Y para eso tenemos que llevar cuidado con qué otros ficheros de cabecera incluimos. En el fichero de implementación debemos incluir exclusivamente aquello que sea necesario. Normalmente se incluye el propio fichero de cabecera en el módulo de implementación. En el fichero C de fechas, del módulo fechas, pues incluiremos el fichero de cabecera de fechas.h. Pero ¿para qué vamos a incluir vectores, 3D, cámara, matrices? Todos estos módulos a lo mejor son necesarios en la aplicación, pero en el módulo fechas no son necesarios. Esto sería un error porque está haciendo que este módulo, el módulo fechas, sea dependiente de otros módulos que en realidad no tienen nada que ver con él y que en realidad no vamos a utilizar
dentro de la implementación. Entonces, los dos criterios de diseño son cohesión e independencia.